Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Existen muchas personas que son enemigas de la unidad. Dios ha creado la unidad dentro del marco del matrimonio, la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, como lo dice la Biblia, siendo muchos miembros somos un solo cuerpo. Y es aquí donde Satanás ataca, porque donde hay unidad, ahí es donde Dios bendice. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay una unidad espiritual, emocional, donde nos hemos unido en el espíritu, es ahí donde Dios se manifiesta. Entonces Satanás, para tratar de que no se manifieste la gloria de Dios, va a tratar de dividir. Y es aquí cuando nosotros hoy más que nunca necesitamos tener mucho cuidado que nadie divida lo que Dios ha unido. Por eso quiero que meditemos brevemente bajo este pensamiento. Seamos prudentes ante las disensiones. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el versículo 1 y 2, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hay un tesoro maravilloso que es la unidad de la iglesia. La iglesia es todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos nacido de nuevo y cada uno individualmente formamos parte de la familia de Dios o lo que es la iglesia. Siendo muchos somos un solo cuerpo, es una unidad. Ahora, la unidad es parte del ADN de la imagen de Dios en la iglesia. Dios en sí mismo, dice la palabra, que es unidad. Por ejemplo, cuando encontramos en Génesis la creación del hombre, Dios dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre. Está hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los tres son uno. Así también la iglesia es una, porque tenemos el ADN de la unidad espiritual que Dios ha creado. Y si nosotros nos mantenemos en esa unidad, es ahí donde Dios envía bendición. Por eso que el Salmo 133, en el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde hay unidad. Así que las unidades que Dios ha creado son esenciales para que Él pueda manifestarse. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tener el sumo cuidado, porque Satanás va a atacar esa unidad. Es entonces donde podemos ver que hoy en día hay atentados contra la unidad de la iglesia por medio de la disensión. Vemos aquí a Juan y a sus discípulos. Ellos bautizaban. Ahora bien, el comentario que hicieron los fariseos, y era este, y es que dice que los fariseos decían que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que eran los discípulos. La pregunta es, ¿cómo ha de haber recibido Juan y los discípulos de Juan este tipo de comentario al hacer comparaciones? Una de las cosas que hoy en día el enemigo está ocupando para dividir un matrimonio, dividir la familia, dividir la iglesia, es hacer comparaciones, como otros están desarrollando un ministerio más fuerte, más dinámico que el que usted o yo tenemos. O en el mismo marco del matrimonio. Algunos hacen comentarios de que la esposa provee más recursos financieros que el esposo. O podemos hablar en otras áreas. Cuando se hacen comparaciones, nosotros debemos tener mucho cuidado porque son como los fariseos que quieren sembrar una discordia. Y al hacer este tipo de comentarios, lo que están haciendo es buscando el menosprecio al servicio de aquella persona que está produciendo menos que el otro. Entonces la persona se siente desvalorizada porque están sembrando una semilla muy peligrosa que es los celos y la envidia. Esto pudiese ocurrir en muchas personas si no son maduras al oír que otra persona está progresando más que usted. De ahí que entonces el producir el distanciamiento y el desprecio es sumamente peligroso. Entonces cuando Jesús escuchó
el comentario de los fariseos acerca de lo que Juan hacía con sus discípulos y lo que los discípulos de Jesús hacían, que era más abundantemente la cantidad de personas que bautizaban, entonces Jesús tomó una medida muy prudente. ¿Y cuál fue esta? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estar alerta es lo primero, contra la astucia de los emisarios del diablo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos fariseos que están a su lado sembrando discordia? ¿Cómo? Haciendo comparaciones, haciéndole ver que su trabajo es menos productivo que otro. Esas personas hay que tenerles mucho cuidado para que ellos no sigan avanzando en su maldad. Y hay que considerar también los riesgos en aquellos que pueden tropezar. Juan, como sus discípulos, estamos hablando que eran hombres como nosotros, frágiles. Tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, es aquí donde Jesús quiso tomar cierta consideración, porque Juan era un hombre maravilloso, lleno del Espíritu, un hombre de Dios, pero Dios conocía hasta dónde alguien puede, de alguna manera, resistir ese tipo de dificultades. Por eso Jesús se apartó, y lo mejor fue evitar la comparación al reorientar su servicio. Entonces vemos aquí que el Señor se apartó para irse a Galilea y dejó el área de Judea donde estaba sirviendo Juan el Bautista. Entonces, ahora, cuando el Señor ve el riesgo en Juan y en sus discípulos, es muy probablemente que eso es lo que estamos viendo acá. El Señor mejor prefirió apartarse para que Juan no fuese dañado. De ahí que entonces nosotros necesitamos de igual manera no permitir la comparación para producir la desvalorización en otros. Y el que es maduro espiritualmente debe de discernir y dar el paso para no afectar el servicio de otra persona. Por supuesto, hay personas que ya tienen en su corazón celos y envidias. A ese no hay que consentirle esta situación porque es abonarle su pecado. Pero una persona que su corazón es puro, lo mejor es considerarlo y darle el espacio para que se desarrolle y no se desanime en lo que está haciendo. Cuidado con las disensiones. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.